¿Acostumbran a comprar ropa de segunda mano? Siendo sinceros y objetivos, estas compras son una muy buena manera de no generar algo más de basura, de reciclar. Yo mismo he encontrado muy buenas opciones a un precio excelente y en muy buen estado. Siempre lo voy a recomendar. Pero el día de hoy tenemos una recopilación de experiencias paranormales ocurridas en torno a esto, a la ropa de segunda mano. ¿Qué tendrán de peculiar estos objetos que llegan a evocar eventos así? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Tlaxcala, México, es desde donde Fernando Valero nos cuenta esto. Soy del municipio de Santa Ana. Toda mi vida he radicado aquí, por lo que conozco perfectamente los tianguis o mercados ambulantes, como los llame cada quien de toda la ciudad. Tengo mis preferidos. Y una de las cosas que más me gusta hacer por irme vistiendo mejor, sin gastar tanto, es el comprar ropa en estos puestos. Mi experiencia relacionada con esto me ocurrió en el año 2017, cuando justo había comprado un par de prendas. Lo que hacía cuando recién las compraba era lavarlas, antes de usarlas obviamente o mezclarlas con lo demás. Esto por si traían algo raro por ahí. Chinches, estaban sucias, la gente las veía y las tocaba como yo, entonces podría traer cualquier cosa. Por lo que esa tarde llegué del tianguis. Había comprado un par de playeras, un pantalón y otras cosas, y todo lo dejé en una bolsa de plástico cerca de la cocina. No lo alcancé a lavar porque un amigo fue por mí, porque íbamos a salir a cenar ese día. Total que cuando mi amigo me fue a dejar a mi casa, yo vivía solo, y por eso nos asustamos cuando se estacionó al frente, y desde la ventana vimos que se estaba asomando un muchacho. Él parecía como de unos 17, 18, era un joven, con una playera como roja a lo que alcanzamos a ver, y nos estaba observando desde ahí. Por eso pensamos que alguien se había metido a robar. Nos bajamos del auto corriendo, yo sacando las llaves de la casa, diciéndole a mi amigo que llamara a una patrulla y él me dijo: «No hombre, ¿cuál patrulla? Esos ni van a llegar. Ahorita que lo agarremos lo amarramos a un poste por ratero». Y no le pude discutir porque apenas entramos. La casa estaba demasiado fría, eran tiempos de calor, y vemos que todo estaba en orden. Entro, detrás de mí entra mi amigo. Cerramos la puerta, él se quedó parado ahí porque dijo que se iba a quedar cuidando esa puerta. Y cuando yo recorro la casa, que no era posible que por alguna de las ventanas hubiera salido, porque todas tenían protección, eran barrotes. Llego a la puerta del patio y veo que las dos, que una era de lámina y la otra de malla, las dos estaban cerradas con llave. No la habían abierto. La casa estaba en orden. Llego otra vez con mi amigo, quien me preguntó si encontré algo. Le dije que no, que todo estaba cerrado. Y él me dijo que no lo vio por ahí tampoco, que no se movió de la puerta, y cuando fui a la ventana, por donde lo vimos asomándose, que era desde la sala. Llegué, todo estaba igual, en orden, pero en el centro de la sala estaba una de las playeras que había comprado esa tarde, extendida, colocada casi como con intención de que la viera completa. Y fue que hice la conexión de la ropa que le vi a ese muchacho. Era la misma, era una playera color rojo de una banda que me gustaba mucho. Y nada faltaba en la casa, solo que la bolsa de ropa que dejé en la cocina, porque me fui directo para allá, estaba abierta. Solo faltaba esa playera. Le dije esto a mi amigo y me dijo que mejor la tirara. Eso le dio miedo, se salió de la casa y yo también. Nos llevamos esa playera a unas cuantas cuadras y la dejé en la basura. Me dolió más por el diseño que por lo que me costó, que solo fueron 10 pesos. Pero ese susto de ambos, de ese muchacho que vimos los dos en mi ventana, nunca se nos va a olvidar. ¿Cree usted que tenga que ver más el hecho de que una prenda pueda llegar a ser algo muy personal de alguien, que forme parte de una rutina, que incluso con esa ropa alguna persona haya vivido momentos muy importantes y que por eso si llegan a fallecer algo se quede plasmado ahí? Es solo una suposición. ¿Qué piensa usted? Vámonos ahora hacia Oaxaca, México. Jaime González nos cuenta esto.
Cuando mi esposa y yo apenas teníamos poco tiempo de casados, vivimos un par de años en San Juan Bautista. Esto en lo que arreglábamos unos papeles y nos mudábamos a Oaxaca de Juárez. Y por acá era frecuente que en la colonia, de vez en cuando, la gente se ponía a vender ya sea compuestos con lonas afuera de sus casas y mi esposa siempre le compraba ropa a una conocida suya, quien ponía unas mesitas afuera de su casa, varios ganchos y más mesas con pura ropa. Esta señora tenía de todo, ropa usada, otra nueva pero de hace mucho, y mi esposa en una ocasión me trajo de con ella una camisa que me gustaba un montón. Esto fue en el año 96. Esta camisa era de cuadros color negra, con los bordes de los cuadros en un gris muy oscuro, muy elegante para mí. Me gustó un montón desde que me la regaló, tanto así que no la quería usar para ir al trabajo. Estaba esperando una ocasión algo formal para usarla y por ello es que desde que llegó, la colgamos en un gancho y yo creo que pasaron unas 3 semanas desde que me la regaló, cuando una noche mi esposa me despertó. Ella me dijo en voz baja que alguien estaba fuera de la habitación. Yo le pregunté que cómo sabía y me dijo, «Shh, escucha». Y esa noche yo sabía que mi esposa no estaba asustada porque alguien se metiera a la casa. Sabía con qué intención me decía las cosas. Y aunque no lo supiera, cuando escuché con atención y muy bajito que afuera del cuarto iba caminando alguien, muy lento, pero no como si no quisiera que la escucháramos, sino como si a esa persona le costara caminar. Y mi esposa no me dejó levantarme de la cama, me sostuvo del brazo y me hizo con la mano la seña de que no hiciera ruido. Y seguimos escuchando que esa persona no dejaba de caminar. Ya sabía para ese punto que no era una persona viva. No me pregunten, solo lo intuí, lo supuse, no sé, era muy extraño. Porque después de estar escuchando por unos 2 minutos esos pasos lentos, escuchamos que una voz de mujer decía en voz baja pero muy triste el nombre de Sergio. Lo escuchamos y en ese momento mi esposa me apretó muy fuerte del brazo. Me dolían mucho sus uñas y no sabía si pararme o no, pero quizás pasó un minuto desde la primera vez que la escuchamos y después volvimos a escucharla, un poco más cerca, diciendo lo mismo, el nombre de Sergio, pero ahora también preguntando que dónde estaba. Ni mi esposa ni yo conocíamos a algún Sergio. Esa voz tampoco nos era conocida. Yo sentía como mi esposa temblaba del miedo y a mí no me faltaba mucho para lo mismo, cuando de la nada solo escuchamos como uno de esos suspiros hondos de alguien que está llorando mucho y lo tuviera como atorado, y todo se quedó en silencio. No sabíamos qué decir, y los dos brincamos al mismo tiempo del susto porque en ese momento se nos encendió sola la televisión de repente. Esto como que nos sacó de no poder movernos del miedo, pero a la mala. Buscamos el control, la apagamos y cuando volvimos a escuchar todo ese silencio, mejor encendimos la luz. Volvimos a prender la televisión y le dije a mi esposa que rezáramos, que dejáramos la televisión encendida para escuchar algo para dormirnos. Y eso hicimos. Nos funcionó. Estábamos muy cansados por el trabajo, a lo mejor por eso pudimos dormir bien después de ese susto. Justamente al día siguiente, mientras mi esposa y yo cenábamos, comenzamos a hablar de esto. No habíamos tenido tiempo de platicar sobre lo que nos pasó. Y hasta parece chiste, pero cuando terminamos ese tema que no llegamos a nada, no pudimos hacer como si hubiera sido alguien de la calle porque no era así. Apenas nos íbamos a parar y escuchamos la misma voz de la noche anterior, diciendo otra vez ese nombre, Sergio, pero ahora eso sonaba en nuestra habitación. Teníamos la puerta cerrada a la mitad y desde la mesa teníamos vista al cuarto. Solo que como teníamos la luz apagada de la recámara, no veíamos nada, solo escuchamos esa voz, no oíamos pasos como en la ocasión pasada. Me pongo de pie, mi esposa también después de mí, solo que nos quedamos viendo desde la mesa y oímos como si estuvieran moviendo la ropa de los ganchos, así varias veces, seguíamos sin ver nada y todo se quedó en silencio otra vez. Yo caminé al cuarto. Abrí la puerta, metí la mano para buscar el interruptor de la luz y en cuanto lo encontré, se encendió. No había nadie. Me fui directo a nuestro closet, donde todo estaba bien, solo la ropa removida pero colgada.
No había nada tirado y le dije a mi esposa. Otra vez nos quedamos sin saber qué ocurrió esa noche. Había sido, de cierta forma, algo más claro, porque la escuchamos esa vez no detrás de una puerta. La teníamos abierta y tal vez si hubiera estado encendida la luz, la hubiéramos visto. No sé si eso hubiera sido mejor. Esa noche mi esposa y yo cerramos ese cuarto. Mejor nos dormimos en la sala. Al día siguiente descansaríamos, entonces no había problema si no dormíamos del todo bien. Y a pesar del miedo, de lo raro que era eso, siempre pudimos dormir sin problema. Nos quedamos al pendiente, con la televisión baja pero escuchándola para arrullarnos esa noche. Y no pasó nada más. Yo creo que para esta altura de mi relato, porque se los comenté al principio también, se preguntarán que por qué mencioné la camisa que me dio mi esposa. Es que cuando amanecimos ese día, en la sala, yo tenía esa camisa tapándome, como si fuera una sábana, abierta de los botones, extendida sobre mí. Me levanté, le quería preguntar a mi esposa si había sido ella, pero sabía que no. Ella seguía dormida, por lo que pensé en la habitación. Me levanté. La puerta seguía cerrada. Ni mi esposa ni yo somos sonámbulos, entonces no podía ser que nos paráramos a traer en específico esa camisa, dormidos. Nos tapáramos con ella antes que con las sábanas de la cama. Y la estaba colgando en su gancho de vuelta cuando mi esposa se levanta. Salgo de la habitación. Ella me saluda y me dice que había soñado que yo estaba forcejeando con una mujer en la casa. Decía que a lo mejor por el miedo de lo que nos pasó, había soñado con una mujer que entró a la casa y yo estaba intentando quitarle esa camisa, la que ella me regaló, porque esa señora se la quería llevar. Que estábamos jalándola y que ella la soltó. Me caí con la camisa al piso y que ahí se despertó. Le conté lo que había pasado, con lo que me desperté esa mañana encima de mí, y se asustó un poco. Aunque había sido un sueño, ¿por qué tenía que ser precisamente así, con esa camisa, y por qué desperté con ella sobre mí? Mi esposa se dirigió a la habitación, tomó esa camisa y se puso a tocarla, como a examinarla, y ahí, en la bolsa que tienen estas camisas en el pecho, donde se colocan plumas, papelitos, depende de cada quien. Como yo no me la había puesto más que para medírmela, no habíamos notado que adentro había un papel. Mi esposa lo saca, lo desdobla y no era un papel, sino una foto. Esta foto era una de esas que le tomaban a la gente en sus ataúdes. Se veía muy antigua la foto porque era blanco y negro, pero ya se estaba haciendo como verde. Y en la foto salía un hombre, ya fallecido, a caja abierta en su ataúd. En el pie de la foto venían sus apellidos y su nombre, Sergio, y la fecha del 6 de junio de 1948. La verdad es que esa foto nos dio muchos escalofríos. Era imposible, yo lo sé, pero verla te hacía sentir que de repente esta foto se iba a mover, que esa persona iba a abrir los ojos. Yo creo que por el ángulo de la foto, que a pesar de ser antigua, se veía muy clara y provocaba esto. Y a mi esposa le dio mucho sentimiento esa foto. Dijo que quizás lo que nos había pasado fue por esa foto de Sergio. No sabíamos por qué era una mujer a la que escuchamos, y ella tomó la foto del Señor, la colocó en un pequeño altar que tenemos de la Virgen donde teníamos fotos de nuestros papás y nuestros abuelitos, quienes ya habían fallecido, y esperamos que con eso se calmaran las cosas. Dormimos muy bien esa semana. Solo que no sé si esto ya sea por casualidad, una muy precisa, considerando las posibilidades de que nos pasara eso. Y es que de los 5 días de la semana que trabajamos mi esposa y yo, no les miento, les juro que el lunes, miércoles y viernes, encontrábamos cada mañana que salíamos de la casa, en la entrada de nuestra casa, un pajarito sin vida. No podía ser el mismo porque lo levantábamos, lo colocábamos en una bolsita y no nos gustaba la idea, pero se lo llevaba a la basura. Nos volvió a pasar eso el miércoles. Lo levantamos, lo mismo el día viernes. Y después la otra semana lo mismo. Solo que nos ocurrió ya solo el día lunes y martes. No entendimos por qué significaba eso. Ya no escuchábamos a la mujer por la casa. Y les comento estos detalles sin saber si en verdad tuvieron que ver con esto o como curiosidad de lo que nos estuvo pasando con esa foto de la camisa. Porque en las 2 semanas que nos ocurría lo de los pajaritos, la fotografía del señor Sergio,
Siempre aparecía tirada en la cocina, y esto por más que le pusiéramos alguna cosa encima, sosteniéndola para que no se volara. Aún así, siempre aparecía en la cocina. Mi esposa optó por llevársela a una iglesia que teníamos por aquí. La dejó en donde mucha gente colocaba fotos de quienes querían rezaran por ellos, y podría decirse que eso calmó las cosas. No nos volvió a ocurrir nada más. Fue todo muy extraño porque las cosas parecían no tener nada en común. Nunca habíamos escuchado a un fantasma, mi esposa y yo. No nos terminábamos de creer eso, pero fue lo que nos pasó. Por si alguien sabe o ha escuchado algo parecido, nos serviría mucho para entender aquello. ¿Tiene alguna recomendación para cuando compramos ropa de segunda mano? ¿Cuidados, consejos? Coméntenos por favor aquí abajo. Y la próxima semana regresamos con los videos un poco más largos. Nos encontramos trabajando en más material para los otros canales y las redes sociales, y ello conlleva también el adecuarnos a un ritmo diferente. Pero ya estamos aquí, de vuelta. Gracias por escuchar estas entregas y, si me lo permite, voy a tomarme una pequeña libertad con el siguiente relato, que si bien no es que involucre como tal esperamos ropa de segunda mano, va por ahí, ya me entenderá. Una persona que solo prefiere la llamemos María, desde el Estado de México, nos cuenta esto. Debido a varios inconvenientes que tuve por el año 88, me vi en la necesidad de mudarme y cambiar mi estilo de vida a uno un poco más ajustado, pues perdí mi empleo y con ello el buen salario que tenía, las prestaciones, todo eso. Aunque sabía que podía regresar a lo que tenía antes, solo que no sabía cuánto tiempo me tomaría, por lo que tenía que empezar a ahorrar lo más pronto posible. Fue así como llegué a una colonia algo a las orillas, en Tultitlán, que si no mal recuerdo era la colonia Sierra de Guadalupe. Llegué ahí porque principalmente fue lo más rápido que pude encontrar. No esperaba llegar a esa colonia, pero pues las vueltas de la vida, y no me malentiendan, es solo que me quedaba muy lejos de todo. Y esta colonia se encontraba a las faldas de un cerro, el de Tamazulac. De manera que no solo era complicado ingresar por el recorrido que tenías que subir, sino que también algunos servicios de repente fallaban por allá, debido a la ubicación. Aunado a la inseguridad que sentía en ese ambiente, al menos por esos años, no sé cómo esté a día de hoy. Yo duré viviendo ahí unos 6 meses. Sin embargo, a eso del 5.º mes, me pasó esto que les quiero contar esta noche. Todo comenzó cuando yo empecé a notar que afuera de la casa que estaba rentando, aparecía varias basura tirada en la calle, pero me aclararon que eran cosas que descendían del cerro y de las casas que se encontraban un poco más arriba. Estas eran arrastradas cuando llovía, aunque fuera ligeramente, pues por si fuera poco, en ese punto las calles no estaban pavimentadas, eran solo terracería, de manera que eso pasaba incluso a veces con el puro sereno, así que poco podías hacer al respecto. Que aunque me molestara mucho, no había manera de quejarme con alguien, de forma que me las ingeniaba para que la basura se estancara al menos en otro lado. Y si bien esto no era tan común, por lo menos pasaba un par de veces al mes. Lo raro fue que después de un mes, cuando yo ya había hecho una mexicanada para que mi entrada no se viera tan afectada, vaya, improvisé algo con lo que tenía afuera de la casa. Cuando hice eso, empecé a ver otros objetos afuera de la casa, unos que antes no me había tocado ver. Ahora todo lo que se acumulaba eran prendas, solo que se veían muy sucias y llenas de tierra, tanto así que cuando la levantaba con un recogedor, con un palo, se sentían muy pesadas. Y noté que toda esa ropa, que no era tanta, toda era de niñas y de niños. Independientemente de lo raro de esto, me di cuenta de que a algunos de mis vecinos también les ocurría, y esto empezó a ser más habitual que cuando la basura bajaba del cerro. Rápidamente supimos que era diferente, que no parecía venir de donde mismo, además de que la ropa, a diferencia de la basura, no se quedaba regada por la calle, sino que se quedaban acumuladas solamente al frente de varias casas de la calle, no en otro lugar. Y en un fin de semana, cuando invité a unas amigas, vi que nuevamente sucedió esto cuando llegué a la casa con ellas. A mí me dio mucha pena, no supe qué decirles, así que les comenté que probablemente era el mismo problema que con la basura que descendía. Pese a eso, inmediatamente me di cuenta de que como que no me creían. Y es que una de mis amigas se agachó y se puso a ver esa ropa, la que estaba enfrente de mi puerta.
Tomó una rama del piso para no tocarla directamente y después de verla nos dijo: «Esta ropa es de gente enterrada». Las demás soltamos una risa nerviosa al escucharla. Una amiga intentó cambiar el tema, diciéndonos que entráramos mejor, pero mi amiga, la que estaba revisando la ropa, ella no le hizo caso. Luego fue a revisar las otras prendas que estaban tiradas en las otras casas y nos dijo que sí, que era ropa de niños que habían desenterrado seguramente, porque al menos a mí me hizo darme cuenta de un detalle al que no le había puesto atención, como que no me puse a ver la ropa detenidamente en las otras ocasiones, quizás por la molestia de verla en mi casa, que la ropa que les digo, toda era infantil. Era pura ropa formal, camisas de vestir, pedazos de pantalón igual de vestir, trozos de vestidos o completos de niñas. Y ahí fue que mi amiga nos dijo que ese era el tipo de ropa con las que las familias enterraban a sus pequeños cuando fallecían. Ella había trabajado en una funeraria, por eso le fue fácil reconocerla. Sin embargo, nos dijo que no se le ocurría por qué la dejaban ahí. La amiga que quería que entráramos a la casa se regresó con nosotras y nos dijo: «Parece como si quisieran meter a los espíritus de estas personas, de los pequeñitos, a cada casa. ¿Por qué alguien buscaría hacer algo así? ¿Para qué perturbarías la paz de algún niño que no había ni una sola prenda de adulto?» Estábamos ahí preguntándonos estas cosas y lo único que nos dijo mi amiga, la que nos dijo eso, que aparte mencionó, parecía ser algo de brujería, era que solo para hacerle mal a quien sea. Y aunque llamamos a la policía de forma anónima para que revisaran eso, no se supo nada al respecto. Solamente vimos cómo se llevó la ropa una patrulla y no volvieron. Y pues al menos vinieron, esperábamos que no. Lo único positivo de eso fue que dejó de aparecer ropa por unas 2 semanas, pero luego otra vez. Sea lo que sea, nunca vayas a meter esa ropa a tu casa, ni dejes que pase mucho tiempo afuera de ella. Me comentó una tía a la que le platiqué esto, asegurando que esa era la única forma en que ingresaban energías, espíritus y eso, diciendo que mi amiga tenía razón, que eran niños a quienes les habían quitado el descanso, que sí era brujería, pero pues no sabemos para qué. Yo no era la única afectada en esa calle. No fue sino hasta que estaba empacando mis cosas para regresar a mi antiguo departamento, cuando tocaron a la puerta. A mí jamás me había pasado, pero cuando escuché en esa ocasión que tocaron mi puerta, me dieron muchos escalofríos en toda la espalda. No sé si haya sido solo una coincidencia, pero esa mujer, desde que la atendí en la puerta, ella estaba observando como intentando esquivarme para ver hacia el interior, diciéndome cosas de buenos días, cómo está, que no me conocía aún. Dijo que ella era vecina de más arriba. Yo ni le había dicho nada, y esta señora se agarró a platicar, como que quería pasar, pero claro, no lo iba a hacer. Y cuando le corté la conversación que ella sola tenía, le pregunté que qué necesitaba. Comenzó a decirme un discurso bastante extraño en el que ella decía que siempre había sido bendecida con dones especiales con los que se podía contactar con personas que ya no estaban aquí, por lo que si necesitaba sus servicios podría ser de gran ayuda. Yo no le estaba prestando mucha atención, porque veía en la puerta de casa de mi vecina, a unos 20 metros, que ella, mi vecina, me hacía señas de que no, que la mandara a quién sabe dónde. Ahora solo quería que se fuera. Veía que mi vecina no se metía a su casa, se quedó al pendiente de mí, hasta que dijo la señora que había escuchado rumores de que ahí en la colonia a mucha gente les estaban pasando cosas muy extrañas a los vecinos, por lo que se había acercado para ayudarnos. Entonces me preguntó si a mí no me estaba pasando nada de eso. Y cuando le dije que no, que tenía que hacer algunas cosas, vi cierta frustración en su rostro. Sin embargo, ella siguió insistiendo en que tal vez yo era la siguiente y podía darme un servicio de protección para evitar que eso pasara. A lo que simplemente le dije que como no era mi casa, no me podía permitir eso. Por último, agradecí su oferta y le cerré la puerta en la cara, que aunque me sentí mal por eso, no podía arriesgarme con esa mujer, menos por su actitud. Y ya tenía más o menos seguro de que quizás ella era la que hacía lo de la ropa. Esa tarde me fui a despedir de mis vecinas. La que salió cuando llegó esa señora me dijo que me fuera muy bien y que ella creía que esa mujer había fallecido hace mucho,
porque tenía muchos años de no haberla visto, que muy seguramente ella era la que andaba haciendo todo eso porque su abuela, la de la vecina, se vivía peleando con esa señora. Solo que eso fue hace demasiado, y dijo que se seguía viendo igual, que iban a organizarse los demás vecinos para ver qué hacían con ese tema, porque sin que yo le contara, ella me dijo que su esposo también le comentó que esa ropa era con la que enterraban a los niños. ¿A usted le ha pasado algo comprando ropa de segunda mano? Recuerde, esto no es para que no lo hagan, al contrario, le repito, es una práctica muy buena, pero no podemos descartar que cosas así lleguen a ocurrir. Y de ser un sí su respuesta, cuéntenos, sería un placer conocer su historia. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.